Gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos Peste Escuchas. Bienvenidos a su programa La Peste Podcast. Hoy tenemos un gran invitado, el compañero Raúl Romero. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas en La Peste. Un honor para mí estar por acá con ustedes. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues empezamos, si quieres, Raúl, preguntándote cómo son tus inicios en el EZLN, ¿cuál ha sido tu acercamiento? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos ante este grupo? Bueno, yo no estoy en el EZLN, soy parte de las redes de apoyo, ¿no? En realidad, una historia personal que se remonta a los años 90, cuando en la adolescencia un joven urbano de la Ciudad de México asistía a los conciertos masivos, aquellos en los que estaban Panteón Rococó, Molotov, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Tijuana, no, toda esta serie de músicos, grupos, hombres y mujeres que fueron parte de la historia musical y cultural de la ciudad y de muchas generaciones en México y en el mundo, porque desde luego también por ahí ubicábamos a grupos como Escape, ¿no? O a grupos como algunos más en Sudamérica que también tenían esta influencia del zapatismo en la que muchas veces sus letras estaban eso. Y así me acerqué, así conocí el zapatismo, así vi a los grupos musicales a los que escuchaba usar camisas del EZLN, cantar en sus letras algunas referencias al zapatismo, y pues desde ahí me fui acercando. Luego ya vino toda una historia más vinculada al movimiento estudiantil y otros procesos, y desde ahí hemos intentado acompañar, aprender, seguir al zapatismo. Y bueno, la misma historia del zapatismo ha sido muy interesante, ¿no? Ha llevado varios procesos a lo largo, bueno, desde los 70s, 80s hasta el 94, que fue el levantamiento, y post-levantamiento han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo has visto la vida del EZLN después del 94? Sí, efectivamente, como bien mencionas, hay toda una historia clandestina, ¿no? Que es la de formación, que es importantísima, que ahí los propios compañeros, compañeras, compañeros han dado la tarea de irla contando en distintos textos. Cualquier persona que esté interesada vaya directamente a Enlace Zapatista. Ahí uno va a encontrar un archivo de más de 2,000 textos que puede ir desmenuzando de todas las etapas, ¿no? De todas las etapas, y que ahí pueden ir contando. Y yo creo hoy, un poco vinculando con lo que dices, que el zapatismo es el proyecto emancipatorio, uno de los proyectos emancipatorios más importantes a nivel mundial. Es decir, algunos lo ven solamente como un movimiento social, otros lo ven solamente como un movimiento indígena, otros lo ven solamente como un ejército rebelde. Yo creo que es el proyecto emancipatorio más importante, que pasa por distintas etapas, que ellos mismos dicen, pasamos de la etapa de pedir, de exigir, a la etapa de ejercer. Y esta etapa de ejercer, que viene sobre todo después de 2001, cuando la tradición de la clase política niega el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, es una tarea en la que hombres, mujeres y otras se hacen de la autonomía, se hacen del poder popular, se hacen del autogobierno en sus propias manos. Es decir, gente común administrando lo común. Es decir, destruyendo la propiedad privada, ¿no? Quitan a los finqueros y a los hacendados las tierras y se las reapropian para producir para el común, para la comunidad, en comunidad, ¿no? Y desde ahí van decidiendo en comunidad, bueno, con una tradición además muy característica de los pueblos originarios, que son comunidad y que deciden en comunidad. Entonces convergen varias formas, en donde están las formas tradicionales de los pueblos, pero con algunas mezclas y conocimientos de lo nuevo, de las ciencias, de las artes, que ellos también han reconocido tiene un peso importantísimo. Una historia de mucha imaginación, así mismo también lo ha descrito en varias ocasiones el vocero zapatista, el subcomandante insurgente Moisés, que dice que ellos se equivocan y responden y van imaginando y van buscando respuestas y van reconstruyendo y van haciendo cosas nuevas, y en esa historia y en ese ir imaginando y en ese ir construyendo salidas, me parece que el zapatismo ha construido un ejercicio, insisto, de un proyecto emancipatorio que implica un ejercicio de autogobierno, de autoadministración de lo común, de autonomía política, de autogestión económica, de autosuficiencia alimentaria, de autodeterminación territorial, de seguridad y justicia en sus propias manos,
que mezcla la comunicación, la información, las artes, la cultura, el deporte, ¿no? Con todo este mundo de vida que construye un proyecto civilizatorio alternativo. Y bueno, también el zapatismo creo que es de los movimientos que tampoco, pese a que busca esta independencia, no ha querido buscar también una independencia fuera de México, ¿no? Y creo que esto también lo proyectó o lo trataron de platicar en el 2001, como tú dices, con Fox, ¿no? Fox saca la ley indígena en el 2001 y los zapatistas no están de acuerdo. Pero pese a que no estuvieron de acuerdo, siempre ha habido una, no sé si relación, pero ha habido o sea, han como coexistido el gobierno y los zapatistas. ¿Cómo crees que ha sido esta relación durante toda la existencia del EZ? Bueno, primero decir que no es independencia, sino autonomía. Y ahí hay que marcarlo claro porque las entidades o grupos autónomos pueden convivir dentro de otros espacios mayores, ¿no? O sea, no es formar otro Estado-nación independiente, ¿no? Como sí hay algunas otras expresiones, ha habido en México, en América y sobre todo en Europa estas expresiones independentistas que tendrán sus razones, habrá que debatirlas. Yo las conozco poco, conozco más esta expresión autonómica, que en los hechos lo que pide es el reconocimiento. De hecho, en los más recientes comunicados vuelven a salir estas expresiones por parte de los compañeros de los pueblos zapatistas que dicen: somos parte de México, somos parte de este territorio llamado México, ¿no? Y como queremos ser parte de este territorio llamado México, queremos que se reconozcan nuestros derechos, nuestras diferencias, nuestras capacidades de autogobierno, nuestras formas, ¿no? Para ser parte de eso que se llama México. Entonces, efectivamente, no es este pensamiento conservador, bueno, este pensamiento que algunos conservadores desde el 94, y luego sobre todo en 2001, como bien recalcas tú, decían que era un grupo separatista, ¿no? Un grupo que se quería separar de México y que hoy también renace bajo otra forma, desde un discurso disque progresista, desde un nacionalismo que se presenta como alternativo, como revolucionario, pero que en realidad tiene un sesgo también profundamente conservador y en el que dice cómo le van a dar derechos especiales a los pueblos indígenas, ¿no? Cómo les van a reconocer sus capacidades distintas y que en realidad entonces no están viendo que en realidad el Estado mexicano se construye sobre un territorio que es desde su origen plurinacional, ¿no? Y que en ese sentido ha habido avances muy importantes en Bolivia o en Ecuador, ¿no? Donde se ha reconocido ese carácter plurinacional, pluriétnico, pluricultural, ¿no? De estas composiciones. Es decir, reconocer que el Estado mexicano no está construido sobre una nación, que esa invención de la nación anula, borra, elimina y a veces hasta extermina, ¿no? A la diferencia que representa las más de 60 lenguas y pueblos que todavía existen hoy en este país y que fueron más en otro momento. Sí, creo que México es un conjunto de naciones. México no es un crisol enorme en el cual se desarrollan diferentes culturas. Y bueno, entrando un poco también, porque creo que hay que entender también al EZ con una coexistencia de una política partidista que le está afectando todo el tiempo y que nos está afectando a nosotros también. Y en ese sentido, bueno, echando un poco la historia para atrás, encontramos, por ejemplo, al hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la relación que tuvo, por ejemplo, la toma de pozos petroleros con el EZ, o bueno, con los principios del EZ, y después la ruptura que tuvo con él. ¿Cómo ves esta relación que ha existido? Yo no diría que propiamente hubo una relación con los partidos o con los... Yo diría que en su momento el zapatismo fue el movimiento más mediático, masivo a nivel nacional, y que todos los partidos y grupos buscaron sacar raja de esa relación, ¿no? Y hasta Chiapas... Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? De quien quieras imaginarte. Hasta Chiapas viajaban todos para pedirle algo al zapatismo, o para decirle qué hacer, o para decirle cómo tenía que conducir, o para decirle cómo tenía que manejar, ¿no? Todo mundo quería ese tipo de relación, y bueno, a nivel mundial.
Y yo creo que justo ahí también el zapatismo da otra muestra de su autonomía, en el que evidencia cómo ellos con sus estructuras, siguiendo a sus pueblos, siguiendo a sus juntas de buen gobierno, siguiendo a sus municipios, siguiendo a su comité clandestino, ¿no? Siguiendo a su dirección política, ha sido autónoma incluso de todos otros espacios que han querido incidir en la vida del zapatismo, ¿no? Es decir, por eso te decía, no solo es un espacio que hacia adentro, gente común que se apropia de lo común y administra lo común desde adentro, sino que también responde ese poder que les da de tener esa base social, tener ese respaldo popular, tener esa organización social, les permite también no dejarse por los de afuera que siempre quieren decir hacia dónde o hacia cómo. Entonces me parece que es una de las estrategias más interesantes, es decir, pues una relación en la que en realidad todas hemos aprendido el zapatismo que cuando se tiene una organización sólida, que cuando se tiene un pueblo organizado, que cuando se tiene autogobierno, pues ellos gobiernan obedeciendo a sus pueblos, ¿no? Y que ahí es hacia donde están apuntando y hacia donde están construyendo y donde está, me parece, un aporte no solo del ejercicio de la política, sino de la teoría política importantísimo que hay que ir desmenuzando. Y que han sido muy críticos también con la política partidista, o sea, no han tenido una preferencia hacia algo. Creo que lo pudimos ver muy mediáticamente en el 2006, ¿no? Viendo a la hora su comandante Galeano en una entrevista con Loret de Mola, haciendo crítica a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, no creyendo siempre en este juego político en el que México y en el que hemos jugado durante toda la existencia de la República Mexicana. Pero bueno, esto cambia en el 2018 con la entrada de Marichuy. ¿Cuál es tu opinión acerca de Marichuy y por qué crees que el EZ haya creado esta figura? Bueno, no, el Congreso Nacional Indígena. Ya. Yo primero diría, pondría, quizá, es complejo, porque han pasado tantos años desde el 94, y han pasado tantas cosas y tantos discursos y tanto que a veces se olvida. Y lo primero que diría es que habría que revisar bien la historia, porque el zapatismo no siempre estuvo en contra de los partidos así como tal, ¿no? Incluso tuvo una relación, ellos decidieron no ser un partido y no vincularse y no ser parte de, ¿no? Pero ha tenido relaciones históricas con partidos comunistas, con partidos trotskistas, con partidos incluso europeos, incluso con partidos en México, ¿no? Hubo una relación ahí de diálogo, de fraternidad. Insisto, hay que ir viendo cómo se desgajó, qué pasó. Y me parece que en el caso mexicano 2001 es clave, ¿no? 2001, la traición de la izquierda institucional, que antes era PRD, pero que hoy muchos de esos están en Morena, significó precisamente no solo esa traición, sino que fue un decir hasta aquí, no queremos reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y entonces hay que marcarlo por ahí. Lo mismo con el tema del gobierno y con el tema del Estado. Me parece que hay algunas lecturas que se hacen desde algunos teóricos que leen al zapatismo y no desde el zapatismo, ¿no? Si uno revisa también los documentos, ahí los compañeros desde el principio del EZ ha dicho, nosotros no queremos, no podemos, no debemos ser gobierno porque somos un ejército, pero en los hechos tiene juntas de buen gobierno y es la población civil del zapatismo la que está construyendo estructuras de gobierno municipales, tiene municipios autónomos rebeldes, tiene sus juntas de buen gobierno, entonces en los hechos está ejerciendo una forma de gobierno, está ejerciendo una forma distinta de poder. Entonces, por eso digo, hay que acercarnos, hay que revisar la historia, hay que leerla desde cerca para no influenciarnos con todas estas tesis del antipoder o de que desde a veces se hacen desde otros lados, incluso para intentar golpetear directamente al zapatismo y decir, bueno, eso está bien en una comunidad, pero ¿cómo lo llevas a una parte más regional o a un territorio más de alcance a nivel país? O sea, bueno, entendamos que ahí lo que se está construyendo son una vieja estrategia de articulación de municipios, que era lo que representaba el zapatismo, que fue lo que en algún momento se propuso desde la Comuna de París, que fue lo que se pensó en algún momento con los consejos soviéticos, que fue lo que se pensó en algún momento con confederaciones en las comunidades antes de la conquista, con consejos obreros más en la tradición italiana, ¿no? En fin, hay una tradición ahí de gobierno popular comunitario desde abajo,
¿no? Que es muy radical, que es muy importante y que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y que habrá que tenerle. Y que creo que las bases de apoyo han entendido muy bien, ¿no? O sea, han entendido no solamente, bueno, creo que vale la pena poder separar a las bases de apoyo del ejército, aunque creo que en algún punto tienen como coincidencias. Pero las bases de apoyo también han entendido que la lucha no nada más es por sus propias casas, sino también es una lucha comunitaria, es una lucha regional y bueno, ahora es una lucha mundial, ¿no? Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Por qué crees que el Congreso Nacional Indígena lanzó como candidata presidencial a Marichuy? No creo, estoy seguro, porque así lo manifestaron ellos. En 2016 dijeron, hay una guerra en este país, hay una guerra que se había iniciado contra los pueblos originarios y es una guerra que después se extendió contra toda la sociedad mexicana. Si uno quiere verlo en el sentido más cronológico, puede decir uno que la guerra de conquista que inicia hace 500 años, que significó el exterminio de los pueblos originarios, o que ha intentado más bien exterminar a los pueblos originarios en la disputa por los territorios, tiene una traducción distinta a la guerra que se despliega con Calderón, pero que tiene también otros antecedentes, que es la guerra de la ocupación territorial en todos sus niveles, ¿no? Que en ese momento ponen como pretexto el crimen organizado, pero que en realidad es una guerra que va por los recursos naturales, que va por el agua, que va por la mina, que va por el campo, que va contra las mujeres, que va por los jóvenes, ¿no? Es una guerra social, ¿no? Donde prácticamente el adversario es la sociedad, la humanidad, y esa guerra se desplegó. Y el CNI dice en 2016, en esa guerra, los males contra los pueblos originarios han quedado invisibilizados, ¿no? Digamos que hay una emergencia de muerte y así lo vimos, pasó de 2011 con el Movimiento por la Paz, de 2014 con Ayotzinapa, ¿no? Y nos metimos a una emergencia de dolores de guerra donde empezamos a ver efectivamente y a vivir, y digo qué bueno, y también los compas siempre dijeron qué bueno, y siempre fueron solidarios con todos estos movimientos, a decir qué bueno que la sociedad se organiza para resistir y para enfrentar esta guerra. Pero en esa existencia los dolores de los pueblos indígenas, siempre racializados, siempre despreciados, siempre hechos a un lado, quedaron invisibilizados. Y entonces lo que dice es necesitamos una estrategia para visibilizar en medio de esos dolores también los dolores que estamos viviendo los pueblos indígenas. Y entonces siempre, en todo momento, y así se expresó desde 2016, el primer objetivo de la estrategia de poner a Marichuy como vocera del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, para aspirar como aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República, era poner en el centro de la agenda también, visibilizar la agenda de las violencias contra los pueblos originarios. Y en el mismo proceso, visibilizar los procesos organizativos, las violencias que se están dando desde dentro. Creo yo hoy, a 2, 3 años de esta experiencia, 5 años de esa elección, de ese proceso que arrancara en 2016, que fue un éxito, porque hoy justo estamos viendo a los pueblos originarios que nos están contando todo el tiempo cómo los siguen asesinando, cómo los siguen, el caso de Samir, el caso ahora de los compañeros en la tribu Yaqui, ¿no? Cómo siguen resistiendo, cómo la guerra sigue contra ellos y cómo hay un actor ahí legítimo que ha estado desde tiempos inmemoriales resistiendo y defendiendo los territorios. ¿Y qué es el Estado? O sea, hay que ser claro, ¿no? Las matanzas es el Estado, o sea, el Estado no deja de chingar, el Estado no deja de hostigar a los pueblos indígenas, pero por ahí me tocó... Pablo, esto que dices me parece muy importante porque perdón que te interrumpa, pero me parece muy importante porque justo, mira, cuando la guerra con Calderón decíamos, Calderón tiene responsabilidad, ¿no? Cuando la guerra con Peña Nieto decíamos, Peña Nieto tiene responsabilidad. Y cuando la guerra ahora que continúa con Andrés Manuel dicen, ay no, los poderes locales, los poderes que están adentro. Sigue siendo Calderón. No, o sea, como de, oigan, no, es el titular del Ejecutivo, es el responsable de Estado y como tal tiene responsabilidad. No estamos diciendo que él disparó, que él mandó a matar, estamos diciendo que él tiene responsabilidad sobre la seguridad de los ciudadanos, de las personas en este país, y que es responsable porque también se comprometió a parar esta guerra y que es responsable porque también se comprometió a desinteresarse. Entonces, hay una responsabilidad de Estado que recae ahí, ¿no? Y me parece que justo en este afán de decir efectivamente no son iguales, para empezar porque uno se llama Felipe, otro se llama Enrique, otro se llama Andrés, ¿no? Y desde ahí vienen diferencias y tienen completamente diferencias, ¿no? Pero asumir que son jefes de Estado y que tienen esa responsabilidad. No, y eso, ¿no? Pero
creo que a mí es lo que te iba a comentar, ¿no? Me tocó estar en el Congreso Nacional cuando se eligió a Marichuy, y por ahí había grupos dentro del mismo Congreso que no estaban tan de acuerdo, y uno de esos era Cherán, que Cherán es un gran movimiento. ¿Por qué crees que Cherán no estuvo tan de acuerdo en el pronunciamiento de Marichuy? Yo no recuerdo, o sea, también estuve en la sesión de cuando se eligió a Marichuy y cuando se eligió la campaña. Recuerdo sobre todo que más bien, no sé el caso específico de Cherán, porque además Cherán tiene también una propia complicación, tiene ahí un proceso de autonomía reconocida directamente por el Estado, ha apostado por la vía legal y lo ha hecho muy bien, me parece, creo pues, ¿no? Que es un proceso además Sí, han sostenido por las forjado propias muchas comunidades, cosas. interesantísimo, ¿no? Y que tiene su propia ruta y entonces por eso también hay, así como hay que hablar de izquierdas en plural, hay que hablar de autonomías en plural, ¿no? Y ver cómo se está construyendo y ver cómo se está diciendo y ver quiénes son los actores que confluyen, ¿no? En Cherán el papel de los pueblos purépechas es clave, desde No. luego, pero también el papel de los profes y las profesoras pues es Sí, fundamental, sí, la ¿no? de la CEN. Y ¿no? bueno, Entonces, también viviendo en un estado fallido como es Michoacán, ¿no? sí, sí, yo me opongo siempre al concepto de estado fallido, más bien decimos que es un estado que ahí también en esa ausencia de estado en realidad hay un Ya, estado muy fuerte, un claro. estado más allá de las instituciones, entender al estado como esta relación social en donde también, mira, yo te lo pongo porque además es un debate que estamos teniendo en otros espacios, los grupos paramilitares que durante los años 90 acosaron y todavía siguen hoy acosando y haciendo la guerra al zapatismo, son una parte del Estado, ¿no? Bueno, muchos de esos grupos paramilitares hoy son los grupos del crimen organizado, que ya no son los mismos que el grupo paramilitares porque no fueron fundados directamente por los ejércitos, porque no fueron armados directamente por Claro, el claro. decano, porque no son financiados directamente por el ejército, pero que cumplen las mismas funciones que los grupos paramilitares y que tuvieron mediaciones y que hay herencias, ¿no? Decían unos compañeros, muchas de las armas que el ejército le dio a los grupos paramilitares en el 94 para combatir al zapatismo, la tienen hoy los grupos del crimen organizado que combaten también a los pueblos originarios en la zona para eso. Entonces, Y hay bueno, una cadena que hay que... Acteal sigue abierto, ¿no? O sea, no es posible que Acteal son vecinos de la gente que murió y que los asesinaron. Bueno, Aldama sucede el día de hoy, Aldama ¿no? sigue, Todos los días hay balaceras por grupos de paramilitares. Peor aún, esos grupos paramilitares están gobernando hoy en Chiapas bajo el claro, sello del partido gobernante y del sí, Partido sí, Verde sí. Ecologista. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que esto que dices, ausencia de Estado, aunque todavía creo que vale la pena cuestionar también el concepto de Estado, ¿no? Porque está tan cerrado y tan metido constitucionalmente el término Estado que no nos abarca a muchos tampoco, ¿no? No, y redefinirlo, ver, por ejemplo, hoy si el crimen organizado es un agente ya del Estado directamente, Claro. ¿no? Como una parte de esa fuerza social, con base social, ¿no? Con economía, o sea, Sí, sí, es una de sí. las principales economías que mueve al país. Entonces hay que ver si también ya ese crimen organizado, entre otros, ¿no? Es parte de ese Estado mexicano, más allá, insisto, de entender al Estado en su materialización y de las instituciones de gobierno, pues, ¿no? Del Estado como síntesis de múltiples relaciones sociales, ¿no? Y donde hay Claro. ahí clases opresoras, clases oprimidas, ¿no? Y ahí hay que redefinir, creo que también el carácter del Estado mexicano. Sí, definitivamente. Y creo que por ahí va otra de mis preguntas, del por qué el zapatismo sigue siendo una cuestión militarista. Yo admiro mucho la forma de organización de las juntas del buen gobierno y de estas municipalidades autónomas, pero a mí se me hace un poco cuestionable todavía la obediencia militar, Mm. esta jerarquización que existe todavía, ¿no? ¿Tú qué piensas Mm. acerca de esto? No, bueno, yo la verdad es que es una estrategia. A ver, para que los pueblos fueran escuchados, para que el zapatismo pudiera existir, tuvo que declarar una guerra. O sea, sí, así de sencillo, ¿no? No fue, habían intentado otras cosas antes, existía un Congreso Nacional Indígena en los años 80, existían formas de relación de los años de los pueblos originarios con el cardenismo, existían otras formas, pero para que pudieran ser escuchados con ese impacto nacional fue un ejército. Fue un ejército el que tuvo que levantarse en una guerra y poder ser escuchado, y vale que decirlo, un ejército que además logró autofinanciarse, logró autoformarse y en la que a quien el principal sexenio
que arruinó el zapatismo fue el de Salinas de Gortari. Claro. Para quienes siguen todavía con la tesis conspiranoica de quién está detrás del zapatismo, el zapatismo le declaró la guerra, el zapatismo que se formó en el 83, para que entiendan, ¿no? Le declara la guerra en el 94 a Salinas de Gortari, ¿no? Y le echa abajo el Tratado de Libre Comercio, le echa abajo este plan de integración regional norteamericana comercial, desde ahí, o sea, desde sus orígenes, que también es otra cosa que hay que tener claro, de sus orígenes el zapatismo ha tenido una voz internacionalista, una voz de articulación a nivel México y una voz dentro de los pueblos originarios. O sea, confluyen ahí tres voces. Primero nos alerta, miren, la consigna de alto al neoliberalismo y en defensa de la humanidad, ¿no? El encuentro en contra del neoliberalismo y en defensa de la humanidad vino de los años 90, 95, 96 en Chiapas. La consigna, la idea de otro mundo es posible, de mandar obedeciendo, todas estas consignas que hoy hacen mucho eco dentro de los movimientos antineoliberales, nacieron ahí. El zapatismo nace como la principal bandera emblema del movimiento antineoliberal, ¿no? Y ahí tiene su carácter internacional que despliega. Tú podías ver en Seattle, en Génova, en Porto Alegre, en Grecia, podías ver en todos los países movilizaciones que se reivindicaban de carácter antineoliberal y que reivindicaban al zapatismo, ¿no? Desde entonces, y a nivel nacional, a nivel México, había también toda una serie de izquierdas que confluían precisamente en el zapatismo en la guerra contra el partido de Estado, en la guerra contra el neoliberalismo, en la guerra contra la corrupción, o sea, como todos los elementos que estaban ahí. Y además le daba voz a los pueblos originarios, ¿no? O sea, que fue como la demanda que más eco tuvo, pero siempre tuvo esas tres pistas, pues, ¿no? Siempre ha estado como en esos tres ecos. 2001, pues bueno, ya toma más el eco la demanda de los pueblos originarios. ¿Es militarista? Yo creo que los pueblos históricamente han tenido la necesidad y tendrán la necesidad de resguardar la seguridad y la justicia de sus territorios. Es decir, tú vas a experiencias como la de Cherán y es una ronda, ¿no? Tú vas a experiencias como Guerrero y son policías comunitarias, tú vas a experiencias como Tula y es una guardia comunitaria, tú vas a experiencias, es esta vieja lógica de la guardia popular. No es un ejército separado del pueblo, sino es un ejército pueblo, un ejército, a ver. Sí, son bases de apoyo. No solo bases de apoyo, para que lo pongamos en este nivel. Del 92 al 94, las comunidades en asamblea decidieron si iban o no a la guerra. Sí. O sea, no es un secretario diciendo vamos a la guerra, son comunidades diciendo vamos a la guerra. Y entonces la pregunta ahí es, ¿qué había atrás tan cabrón? ¿Qué estaba en esa situación tan jodida que la guerra fue la última opción? Claro, ¿no? sí. O sea, siempre uno juzga. Históricamente, sí. ¿No? O sea, Chiapas fue el último estado, no llegó nunca la revolución, ¿no? Todavía hasta los 80s, 90s, la esclavitud seguía siendo legal en la Constitución en Chiapas, ¿no? Seguía existiendo el derecho de pernada, ¿no? Este derecho, ¿no? Que tenían los hacendados a pasar la primera noche con la mujer que se casaba, ¿no? O tiendas de raya. O sea, seguían existiendo ya no solo estructuras capitalistas, estructuras coloniales, ¿no? Completamente, ahí convivía todo eso. Entonces, todo eso, pues mira, desde luego que justo nosotros decimos, o sea, cuando los compas nos dicen que la guerra, y siempre lo dijeron, que la guerra fue su última opción, ¿no? Sí, y uno siempre les digo por acá a mi familia, a mis amigos, uno debe pensar, o sea, cuando alguien decide salir de su país, inmigrar y atravesar por México y enfrentarse con los Zetas y subirse a la bestia y enfrentar todo esto para llegar a Estados Unidos, o sea, uno no tiene que pensar así de, ay, qué bien ese señor a pasar por nuestro país. ¿Qué lo movió para tener que arriesgarse a hacer todo eso, no? Entonces, en la misma lógica les digo, o sea, ¿qué movió a las compas en Chiapas para tener que ir a la guerra, ¿no? O sea, no es como una decisión primera, no es como una alegría, no es como un acto revolucionario, sino es qué tanto estaba las opresiones y la explotación en sus territorios que la guerra se convirtió en una opción que se votó además en las comunidades, y eso es tremendo. Y bueno, yo creo que no hay que minimizar tampoco el trabajo del Tatik Samuel ni de la Iglesia Católica. Creo que una de las grandes ventajas que tuvieron los compas que llegaron en los 80s a las comunidades fue que se encontraron con un pueblo organizado y que se encontraron con estructuras ya hechas, ya formadas, tanto hechas por un poco por la Iglesia Católica como por las mismas comunidades, ¿no?
porque a veces creo que hay una visión un poco hacia el zapatismo muy occidentalista, en donde he escuchado a personas que dicen, no, es que llegaron los blancos y organizaron a la gente y armaron la revolución y les dieron armas. Y creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Creo que es el mismo discurso colonialista repitiéndose y tratando de apropiarse de las luchas de los compañeros y las compañeras. Exacto, mira, justo ahora les recomiendo mucho a tu público que lean el artículo de Luis Hernández Navarro en torno a los orígenes de la narrativa antizapatista, que fue publicado en la página caminoalandar.org. Y una de las tesis o una de las líneas, siquiera tesis que se ha argumentado siempre hasta el día de hoy para desprestigiar al zapatismo es que son indígenas manipulados por los mestizos, por el mestizo, ¿no? Por los blancos, por los extranjeros, ¿no? Los indígenas pasivos, obedientes, toda esta figura que nos quieren pintar totalmente racista y además también xenófoba porque es el extranjero que vino a agitar. No, mira, en realidad lo que los compas también nos dicen, hay otro puede revisar el texto del libro de Yvonne Le Bot, El sueño zapatista, donde se entrevista al difunto subcomandante Marcos, y ahí él cuenta cómo en realidad dice que la primera derrota que vivió el grupo la primera derrota del zapatismo es cuando llegan en los años 80 a territorio zapatista y los desarman de toda esa ideología urbana que llegan, ¿no? Con la que llegan y los rearman con toda una experiencia de las comunidades, en donde sí podría haber una experiencia de la teología de liberación, también estaba toda una experiencia de las organizaciones cafetaleras, también estaba toda una experiencia de las organizaciones de salud, también, o sea, quien piense que los pueblos originarios tienen toda una experiencia organizativa de sobrevivencia, o sea, ¿qué los ha llevado a sobrevivir durante 500 años? Pues una experiencia organizativa, o sea, los mayas ¿no? fueron el pueblo inconquistable también, ¿no? Hay una experiencia organizativa comunitaria ahí importantísima que es justo lo que hay que rastrear. Y yo lo que creo es que tampoco hay que ser esencialistas y decir que cuando esas prácticas, ideologías, culturas, historias se mezclan, dialogan y encuentran quizá con la teología de la liberación, quizá con el guevarismo, quizá con la poesía, con lo urbano, con las ciencias, con las artes, pues surge algo completamente nuevo que es precisamente el zapatismo, que es tan viejo en la historia y al mismo tiempo tan nuevo en la historia, que nos está proponiendo algo, no solo como decíamos, de una estructura de gobierno como la comuna, pero además como la comuna metiendo el rasgo de la identidad, de lo cultural. Definitivamente. Sí, y yo creo que este movimiento ha sido tan grande y ha sido algo tan convulso, porque el zapatismo fue el primer grupo en denunciar el capitalismo y denunciar el neoliberalismo, ¿no? O sea, desde el 94 todo el mundo pensaba que el neoliberalismo que tenía unos años era como la solución y el zapatismo dijo que no. Y creo que eso hace como muy válida o revalida todavía muchísimo más la lucha de los compañeros y las compañeras. Y creo que en esta misma lucha ha habido como personajes que han como tratado de resaltar o han resaltado mucho más. ¿Qué piensas de estos caudillismos que tratan como de existir dentro del zapatismo? No, bueno, no sé si exactamente caudillismos dentro del zapatismo, lo que yo sé es que dentro del zapatismo existen voceros que las comunidades, que los comités eligen, ¿no? O sea, y ahí hay el caso particular del difunto Submarcos. O sea, él fue un vocero electo por sus comunidades y sostenido por las comunidades al que le asignaron una tarea en sus comunidades, ¿no? Y cuando cumplió su papel, los compañeros le dijeron al Submarcos, bueno, ahora el vocero es el subcomandante Moisés, ¿no? ¿no? Y entonces el vocero hoy de las comunidades es el subcomandante Moisés, y la dirección política del zapatismo es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena que está ahí, y los dirigentes en las juntas de buen gobierno son electos de sus comunidades. Entonces, no entiendo que sea una figura caudillista como se conoce en la teoría occidental, ¿no? Con este rasgo de carácter populista, caudillista, unipersonal, no creo que sea ahí. Más bien creo que hay que entender que justo ese es uno de los, el mismo difunto Marcos lo reconocía, que uno de los errores, problemas que vino con la propia creación de Marcos,
fue que los medios pusieran atención más en Marcos y menos en el proceso de las comunidades, ¿no? Y ahí se ha dejado de escuchar. Mira, una de las cosas que nos dicen los compañeros también, cuando sale un comunicado firmado por el subgaleano ahora, ¿no? Ahí va una parte, todo el mundo a leerlo. Cuando sale una denuncia de la Junta de Buen Gobierno tal, híjole, no se lee tanto. Y entonces hay ahí también un tema de cómo se construyó mediáticamente, ¿no? Pero yo no responsabilizaría a las comunidades, sino más bien también a esta cultura que tenemos de afuera desde cómo y con quién nos comunicamos y cuáles son las voces válidas, y ahí hay que rastrear también nuestro profundo racismo y nuestra colonialidad que efectivamente nos lleva a identificarnos con quienes hablan nuestra lengua y no con quienes nos están proponiendo otras cosas. Bueno, oye, Raúl, y bueno, nos está terminando el programa, desafortunadamente, mi hermano, pero me gustaría platicar ahora con lo del viaje. Ahora los compañeros zapatistas van a la reconquista de Europa. ¿Y qué piensas de esto? ¿Qué piensas de que los compañeros ahora que ya llegaron a España y van a tratar de recorrer los 5 continentes, algunos compañeros todavía y compañeras todavía están acá porque tienen problemas con sus pasaportes, no los han querido soltar el pasaporte y han tenido como muchísimas complicaciones, pero ¿cuál es tu opinión acerca de todo esto? No, pues mira, siguen la misma ruta. De hecho, ahora que rastreábamos algunos de los viejos documentos del zapatismo, desde los años 90 está la figura del barco, desde los años 90 está la idea del mundo pues, donde quepan muchos mundos, desde los años 90 aparecía Don Durito de la Lacandona, este escarabajo que se volvió mítico para toda una generación, diciendo que iría a Europa, ¿no? Y precisamente a la tierra de donde vino, se supone, la conquista, pero también donde vino Cervantes, donde vino la poesía, ¿no? Mucho de esto que precisamente reivindica Don Durito. Y fundamental, me parece que justo los compas lo decían en un momento muy importante, decían, vamos a regresar el abrazo, ¿no? Muchas de las brigadas de observación de compañeros que venían de Europa en los años 90, todavía siguen viniendo, ¿no? Siguen viniendo a conocer la experiencia del zapatismo, ¿no? En Europa sigue habiendo, y también en América Latina y en mismo México, solo que no se le da tanta visibilidad, y sigue habiendo se tiene el zapatismo como una de las experiencias más importantes en el proceso emancipador, ¿no? Y vienen a conocerlo y vienen a ver cómo funciona, porque sí, claro, cuando uno llega y se encuentra con que han construido escuelas, que han construido hospitales, que han construido bancos, cooperativas, que tienen sistemas de transporte, que tienen toda una estructura completamente autónoma, sin vínculo con el gobierno, sin recibir dinero del presupuesto de la federación, con lo que ellos mismos aportan con su trabajo cotidiano. O sea, cuando uno se ve, qué tremendo, ¿no? Es una demostración de que se puede construir un mundo así, ¿no? Ahí hay una prueba, no es una utopía, ¿no viste? Es una utopía concreta que la observamos ahí. Y creo que ahora justo lo que dicen los compas es vamos a regresar el abrazo, ¿no? El abrazo a esa comunidad internacional que ha abrazado el zapatismo durante mucho tiempo y que ellos van y se encuentran allá y se van a encontrar por allá con otras comunidades que resisten, pero además en un momento clave, en un momento en el que la crisis sistémica y la crisis multidimensional ha llevado a la humanidad en un momento en el que estamos en riesgo como humanidad. Y estamos en riesgo como humanidad porque no solo lo vimos ahora con la pandemia, sino que además una enfermedad puede impactar a todo el mundo y a la humanidad y puede tenernos al borde a miles de personas en la muerte, sino que además también está el riesgo del ecocidio, está el problema del cambio climático, y los ¿no? megaproyectos. Que justo eso es lo que ellos hablan, yo lo entiendo así, pues lo que ellos se refieren como el capitalismo como un gran proyecto de muerte, está construido por pequeños proyectos de muerte. Y en Yucatán, en la sureste mexicano hay un tren Maya, pero en la zona Sami hay un tren ártico, y en Londres hay un tren, y en Francia hay eólicas, y en Oaxaca hay eólicas, y en Argentina está la soya. Y entonces son de este tipo de proyectos de despojo microproyectos de muerte que van construyendo un gran proyecto de muerte que es el capitalismo y que nos ha llevado a un punto de eso. Entonces creo que articular, abrazar, dialogar, poner a dialogar, echar a andar la palabra con todas las luchas que resisten, que cuestionan, que construyen alternativas, nos da una nueva esperanza,
nos da la posibilidad de pensarnos juntos, juntas, juntoas, además, ¿no? Incluyendo la diversidad sexual, ¿no? La diversidad sexogenérica, y que me parece fundamental, una iniciativa increíble, que ya está rindiendo sus primeros frutos. Ahora veíamos pasarlos por Extremadura, ¿no? En Mérida, y alegre la gente saliendo a recibir. En este fin de semana, en estos días, van a estar o estarán en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Sí, por ahí creo que echaste un tweet con el programa, ¿no? Sí, por ahí están, ahí, y quienes quieren seguirme ahí en mi cuenta, desde por luego ahí, sigan por ahí vamos a poner tus redes sociales. Bueno, tu Twitter, creo que eres mucho más activo en Twitter que en Facebook. De todas maneras, por aquí van a aparecer tus redes sociales. Perfecto. Y las de Enlace Zapatista, ahí está la información oficial. Sí, pues muchísimas gracias, Raúl. Creo que se nos está acabando el programa, pero pues un gusto siempre platicar contigo, compa. Y bueno, vale la pena. Ojalá nos estés en otro momento para seguir platicando de esto. Claro que sí, Pablo, os quedaron muchos temas pendientes y desde luego podríamos volver cuando ustedes gusten. Un abrazo y saludos a toda la gente que escucha La Peste y de La Peste. Bueno, pues nos vemos la otra semana. Cuídense.